allá por la segunda mitad del siglo XIX, a la villa de San Juan de los Remedios, una pequeña, vetusta pero hermosa ciudad, ubicada en el centro y norte de ese hermosísimo archipiélago del Caribe que se llama Cuba. Allí llegó, nadie sabe cómo ni por qué, un joven y apuesto militar francés, que se enamoró de aquellos callejones adoquinados, aquellas callejuelas empedradas. Se enamoró de aquella plaza llena de bancos, repletos de embelesadas parejas y letárgicos abuelos, del ambiente bohemio de aquel pueblo loco, lleno de pintores, poetas, teatreros, músicos. Y sobre todo, se enamoró de una chica. En mi viejo pueblo hubo un lugar, un fantástico lugar, donde el amor hizo un nido, donde una muchacha y un señor se amaron con tal pasión que escaparon del olvido. Cuentan que una bonita mañana de primavera andaba el militar francés de paseo por uno de los callejones del pueblo, cuando de pronto desde un ventanal enorme que adornaba la acera escuchó salir la melodía más hermosa y triste que había escuchado nunca, interpretada con tal gracia y pasión que tuvo que aferrarse a los barrotes de la ventana porque tuvo por un instante la sensación de que su corazón se podía detener. Entonces contempló frente a él una imagen casi celestial. Al fondo de un salón enorme y a oscuras, iluminada tan solo por una luz que provenía de un patio interior y que atravesaba un viejo vitral de colores, estaba la criatura más hermosa que había visto jamás. Una joven y hermosa muchacha, hermosa como una flor, con su pelo negro largo ensortijado hasta la cintura, con un perfil romano casi perfecto y un vestido blanco, sentada en un taburete frente a aquel viejo piano de cola, desde el que interpretaba aquella hermosa melodía. El militar estuvo durante mucho rato dibujando con su mirada, como quien dibuja con un lápiz fino, aquel perfil romano casi perfecto, aquel pelo negro largo ensortijado hasta la cintura, y escuchando ensimismado aquella melodía que ya había hecho suya para siempre. En su recuerdo apenas fueron unos instantes. La chica, poco a poco, comenzó a sentir la mirada de aquel que le atisbaba desde la ventana de la calle. Y aunque al principio la sensación era algo incómoda, con el tiempo fue haciéndose acogedora, hasta que terminó por interpretar solo para él. Cuando sacó fuerzas, quién sabe de dónde, fuerzas suficientes para buscarlo, y se encontraron por primera vez las dos miradas en el centro de aquel salón, saltaron chispas de colores, y al otro lado del planeta, quizás por pura casualidad, pero en ese preciso instante, erupcionó un volcán. Ella era pianista, el francés, y se amaron sin saber que en su destino, con sus naipes ya estaba la suerte. 10-1 aquella muerte le separaba el camino. Fue tal la pasión que desató aquel encuentro a primera vista que el militar decidió quedarse a vivir en San Juan de los Remedios. Y en apenas unos meses se celebraron las nupcias. Para vivir con su amor, mandó a construir una casona totalmente atípica dentro de la arquitectura colonial de mi pueblo. Era una especie de castillete militar, como una fortaleza militar. Tenía 2 plantas, un torreón en lo alto y en el centro un patio totalmente alegrado de jardines.
al que iban a parar todas y cada una de las habitaciones de aquella casona. Los criados, que no eran pocos, se convirtieron en los seres más esperados por el cotilleo del pueblo. Ellos traían de primera mano las historias que acontecían dentro de aquella casona, las historias de amor que acontecían dentro de aquella casa. La preferida por todos era la que hablaba de cómo ella cada noche se sentaba frente al viejo piano de cola a interpretar aquella melodía que, como una carta, como un mensaje del destino, le había hecho detener a él una bonita mañana de primavera en la ventana de su casa. Él se sentaba en una mecedora blanca de madera con una taza de café con leche o chocolate caliente a rememorar aquel primer encuentro, a dibujar con su mirada el perfil romano casi perfecto de aquella criatura y el pelo negro largo ensortijado hasta la cintura. Luego, cuando ella terminaba, se abrazaban y juntos se iban a dormir. La historia podría ser cierta o no, pero lo que sí era cierto es que en mi pueblo, en San Juan de los Remedios, cuando llegaba la noche el silencio era tal que las notas de un piano rompían en la noche y en la oscuridad como palomas perdidas. En todos los rincones del pueblo se escuchaba aquella melodía como palomas volando sobre los tejados. Y cuando comenzaba a sonar, el tiempo se detenía. Las jóvenes casaderas soñaban cuándo llegará mi joven y apuesto militar francés. Y los jóvenes imaginaban en aquella época de capa y espada que encontraban a su hermosa pianista en algún rincón exótico de la tierra. Así durante muchas noches hasta que un día el piano dejó de sonar. Cuentan que una extraña enfermedad dejó triste en soledad aquel señor que poquitito a poco se apagó, la nostalgia lo mató, murió de amor. Ella murió de una extraña enfermedad, una de esas enfermedades que en aquel entonces eran irremediables e irreparables. Y él, loco de tristeza, encargó construir una modesta y pequeña tumba de piedra en el jardín del patio, una tumba para dos, y a su lado un banquito de piedra donde comenzó a pasar el resto de sus días. Allí dejó de comer, dejó de soñar, dejó de vivir. Los criados fueron abandonando poco a poco la casa. Contaban que nunca habían visto tanto dolor en una sola mirada, tanta tristeza en un solo corazón. Unas semanas después lo encontraron, muerto, junto a la tumba. Los médicos dictaminaron que había muerto de inanición, pero todos en el pueblo, todos sabían que había muerto de amor. Hasta aquí la historia real, la que cuentan todos. Lo que voy a contar a continuación puede que haya sido obra del imaginario popular o de una alucinación colectiva, pero todos en el pueblo coincidían que unas semanas después de haberlo enterrado a él junto a su amor en el jardín, comenzaron a escucharse de pronto las notas del piano, y así durante todas las noches siguientes. Se escuchaba aquella melodía rompiendo la oscuridad de la noche y el silencio como palomas perdidas sobre los tejados. Y en lo alto del torreón comenzaron a aparecer, como por arte de magia, dos palomas blancas cada noche que venían a arrullarse a las sombras de aquella melodía. Los vecinos creían que... los vecinos sabían que aquellas dos palomas blancas eran las almas atormentadas de los dos amantes que habían vuelto a la vida en forma de palomas blancas para seguirse amando por toda la eternidad. Y según la historia, cada madrugada
sobre los tejados del casón, dos palomas blancas, dulcemente blancas, se arrullan en sombras a este amor. Y según la historia, cada madrugada se escucha el llorar de un viejo piano. Dos palomas blancas se abrazan las alas como si añoraran tener hermanos. Y según la historia, esta bella historia, Desde entonces, aquel viejo caserón, que quedó abandonado y custodiado tan solo por el recuerdo de un amor y por los fantasmas de aquellos amantes enterrados en el jardín, comenzó a ser llamado por todos el Palomar.